Hola, estamos hoy aquí con Luis Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, voy a presentarte para quien no te conozcas. Luis Calderón es diseñador y es la persona responsable del equipo de UX y CRO de un medio de comunicación que se llama El Confidencial. Y tengo la gran suerte de traer aquí a Luis a que nos cuente cómo funciona un equipo de diseño trabajando, en este caso, en el periódico del Confidencial y también pues para tocar temas muy interesantes con respecto a Data Driven Design, medición, etcétera. Pero antes de nada, te voy a pedir, Luis, que te presentes a ti mismo, que nos cuentes un poquito brevemente tu trayectoria profesional. Claro, bueno, más o menos llevo casi una década ya trabajando en esto. Empecé en agencia, como mucha gente, ¿no? Con los ritmos de agencia y demás, y luego me pasé a cliente, que ya llevo casi 7 años en el Confidencial. Al principio, cuando llegué aquí, no había equipo. Esto de la experiencia de usuario y el diseño de producto orientado a datos y tal no existía. Y lo hemos ido montando poco a poco, añadiendo gente hasta el punto que ya tenemos, en la parte de laboratorio de innovación, somos casi 40 personas, diría, 39, 40 personas. Y luego en la parte de todo el tema de formación y tal, siempre me ha gustado mucho, entonces he dado clases en bastantes sitios, actualmente en la Universidad Europea y en K-School, y estuve de director del máster de UX de K-School de 2015 a 2020. Ahí finalicé con la pandemia, la edición pandemia del máster, que fue súper entretenida en ese contexto, pero bueno, fue un reto muy, muy curioso. Y nada, esa parte de formación, parte de cliente, de agencia y luego de cliente. Eso es un poco mi trayectoria. Vamos, que podríamos también de aquí sacar un episodio hablando de qué es mejor, si trabajar en cliente final o no. Claro, bueno, es un debate siempre, ese se habla mucho. En realidad, este es un cliente particular porque manejas muchísimos proyectos en paralelo a la vez, con muchísimos objetivos. Digamos que no es un cliente en el que te aburras. Pues esto es interesante porque además este episodio es precisamente para que nos cuentes esa experiencia y lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes cómo se compone el equipo de UX y CRO dentro del Confidencial. Sí, nosotros tenemos equipos multidisciplinares que básicamente constan pues, los desarrolladores, diseñadores, gente de UX y gente de data. Y entonces, en esos equipos multidisciplinares, cuando trabajamos proyectos más específicos, por ejemplo, de CRO, se trabaja con esos diferentes perfiles. Sí que en la parte más de diseño de producto, como lo llamamos aquí internamente, a los productos que hacemos, a los servicios que generamos, sí que intentamos que siempre haya esa de diferentes disciplinas, porque yo creo que nos enriquece bastante. O sea, digamos que la gente de diseño y de producto estamos infiltrados en los diferentes equipos y dirigimos todo un poco desde ahí. Esa parte yo creo que es muy interesante porque te enriquece mucho. Entonces, casi todos los diseñadores o las personas que trabajan en producto de aquí están muy cerca de los datos. Y eso es bastante positivo, sobre todo a la hora de argumentar y defender las cosas y por qué las estás haciendo y las decisiones de diseño que tomas. ¿Y cómo se compone ese equipo? ¿Que tienes muchas personas, pocas, diferentes perfiles? Cuéntame un poco. Bueno, siempre te voy a decir que menos de las que necesito, o de las que necesitamos. De hecho, justo estábamos buscando perfiles, o sea que siempre es interesante contar con más gente. Lo que pasa es que somos un poco especialitos a la hora de contratar porque buscamos perfiles muy concretos que sepan trabajar en este entorno, ¿no? de datos. Entonces, no es fácil contratar. Entonces, en esos equipos hay diseñadores en cada uno de los diferentes equipos, tenemos equipos orientados a la parte de suscripciones y equipos orientados a lo que llamamos un poco negocio más legacy, ¿no? Que no deja de ser el negocio de los medios de toda la vida de competir por el tiempo de la gente. Al final, nosotros lo que hacemos es competir por el tiempo de la gente respecto a otras plataformas que puede ser desde YouTube a otros medios de comunicación. Entonces, eso es nosotros lo que llamamos el negocio más legacy, entre comillas. Y entonces, en cada uno de estos equipos hay diseñadores, hay gente de data. Y luego nos juntamos para hacer proyectos de CRO, como ahora tenemos 3 abiertos. Luego, si quieres, comentamos sobre esto. Y 3 grandes proyectos de CRO abiertos. Y esa sería un poco la estructura de la parte de cómo estamos organizados en el laboratorio de innovación y en el confidencial. Mi duda es si los perfiles de UX también saben de CRO, ¿son híbridos o son separados?
No todos. O sea, la parte de CRO no es o sea, no hay tantos perfiles que controlen de la parte de UX, diseño de producto digital, parte de UI y además de CRO. Pero sí que tenemos procesos que llevan a la gente hacia ese punto. Al final, si tú, aunque no sepas mucho, empiezas a trabajar empiezas a acudir a reuniones donde se abren esos procesos y se habla ese lenguaje, acabas poco a poco aprendiendo. Y al final es algo que tiene bastante componente de dopamina. Y entonces enseguida ves que tu diseño, tu idea ha funcionado y entonces te metes, ¿no? Te metes en ese círculo, empiezas a leer más. Entonces los perfiles más que tienen menos idea de CRO y demás se van añadiendo a ese punto hasta el punto de que tenemos más gente quizá muchas veces de la que necesitamos en las reuniones, porque es algo muy divertido, porque tiene el componente de velocidad, ¿no? Pruebas algo, lo tienes rápido en producción, tienes dopamina si funciona, hay muchas veces que no funciona tan bien, pero bueno, eso es la experimentación. Claro, o sea, hacéis pequeños experimentos y vais probando si funciona o no, y vais midiendo, que de ahí está. Claro, en esa parte, bueno, si te cuento un poco los proyectos que tenemos abiertos, si quieres, tenemos una parte que tiene que ver con las propias suscripciones. Es decir, cuando tú tienes un modelo de suscripción, una pata muy importante es cómo haces que los flujos de la suscripción, la retención de esos usuarios, el uso de la propia suscripción, la aceptación del producto, etcétera, cómo mejoras esa parte. Entonces, llevamos casi 2 años, sí, un poquito menos de 2 años, optimizando esos procesos y optimizándolos al nivel de cómo haces llegar ese mensaje. Hacemos test A/B, test multivariante, hacemos un montón de testing en realidad sobre suscripciones. Un poquito después hemos abierto otros 2 proyectos en esta línea, que son el proyecto de recirculación, como le llamamos internamente, que básicamente es cómo hacemos que la gente pase más tiempo en nuestro entorno. Porque al final los proyectos unos se enganchan con otros. Si tú haces que la gente pase más tiempo en tu página, es más probable que acaben pagando una suscripción. Entonces, sí jugamos bastante a trabajar esto de la recirculación, aumentar el número de páginas vistas por sesión, etcétera, que es fundamental en negocios como el nuestro. Y luego hay un tercer proyecto que es más vinculado al e-commerce, que es la afiliación. Cómo vendes a través de terceros desde tu plataforma. Y ahí entras en reglas de e-commerce, de cómo son las fichas de producto, de cómo hacer las comparativas, cómo marcas la información del producto, cómo simulas marketplace en tu página. Y ese es otro proyecto. En este proyecto estamos trabajando con un externo, además, que es Product Hackers. Ah, los conozco. Bueno, no personalmente, pero los sigo, sí. Trabajamos mucho con ellos, llevamos bastante tiempo trabajando con ellos, estamos muy contentos y además hacemos buena piña. Muy bien. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Estás siempre involucrado en estos temas de experimentación o cuéntanos un poquito? Sí, más o menos en mi día a día, aparte de la parte de experimentación, también estoy en lo que sería la parte estratégica. Nosotros tenemos un framework de trabajo que organiza las épicas de trabajo en dos niveles, ¿no? El trabajo estratégico y el trabajo táctico. El trabajo táctico, digamos que es como las cosas del día a día que no puedes planificar muchas veces, ¿no? Que vienen y tienes que estar en ellas y, por supuesto, necesitan su diseño, su definición, etcétera, pero un poquito menos o a menor grado. Y luego la parte estratégica que la planificamos en trimestres. Esa planificación en trimestres, que obviamente a veces puede variar, necesita un trabajo previo. Si tú, por ejemplo, sabes que lo más importante del próximo trimestre es el proyecto X, el que sea, un poquito antes de ese inicio de trimestre tienes que trabajar ya ese proyecto. Y lo trabajas con stakeholders, haces conceptualización con usuarios, haces, digamos, la parte de datos cuantitativos, recopilación de datos sobre ese proyecto. Intentamos siempre la parte cuantitativa de los datos y también es lo del el qué y el por qué, ¿no? Tú puedes saber con los datos qué está sucediendo y el por qué te lo da hablar con los usuarios, ¿no? Y hacer testing y mirar grabaciones de sesión, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte intentamos ese trabajo hacerlo por ahí. Entonces, resumiendo un poco, ponerme por las ramas, mi parte está en la parte de discovery de productos y cómo bajas esa parte estratégica para que tenga una conceptualización, una definición adecuada cuando llegan los equipos de desarrollo. Y luego tenemos otra vía, que es una vía que abrimos hace un par de años, que es la parte de CRO. Cómo hacemos optimización de las cosas que ya lanzamos. Eso es un factor, en mi opinión, diferencial, porque muchas veces las empresas en cliente se gastan mucho dinero sacando siempre producto nuevo.
y no tanto se invierte en cómo haces más dinero con el que ya has lanzado. Esa parte es fundamental. Y este es como muy divertido, ambos son divertidos, ¿no? Pero este es muy, muy divertido porque enseguida ves retorno a las cosas que haces, ¿no? El otro es pues un trabajo más conceptual y que entre que lo empiezas a conceptualizar y diseñar y sale, pues siempre los tiempos son mayores, ¿no? También depende del tamaño del proyecto. Y si tuvieras que pensar en el reto principal que tiene que cumplir el equipo de UX y CRO, si que te quedaras con un solo reto, ¿cuál sería? Probablemente la consistencia en la experiencia, porque no es sencillo. Cuando tienes mucha gente experimentando o cuando tienes muchos proyectos o muchos usuarios, nosotros los medios de comunicación al final tenemos una barbaridad de usuarios recurrentes cada día y además tienes muchos de esos usuarios que ya están pagando. El aportar una experiencia consistente en todos los canales, en todas las páginas, en todas las experiencias, no es sencillo. De hecho, muchas veces tenemos que mejorar ahí. Y además, cuando tienes muchos objetivos diferentes, ¿no? De experimentación, a veces pueden llegar a colisionar. Entonces, esa es la parte que yo veo más compleja a nivel organizativo, ¿no? De cómo haces que todo tenga sentido cuando quieres disparar a muchos objetivos diferentes, ¿no? Por eso es importante el tema de la North Star y este tipo de métricas. Pues justo ya has sacado el tema, cuéntanos qué es una North Star, ¿no? Y si tenéis una y cómo es, cómo funciona. Sí, nosotros tenemos una que históricamente se ha llamado siempre aquí, desde hace ya muchos años, parroquianos. Los parroquianos, ¿quiénes son estos personas? ¿No? Pues son la gente que viene todos los días. Al final, un medio de comunicación no es como otros negocios. La recurrencia es fundamental, ¿no? Tú cuando contratas, yo qué sé, o pides un globo, no lo pides absolutamente todos los días de tu vida. Pero sí que entrar a un medio de comunicación, pues probablemente entres, si no todos los días, sí muchos días de la semana, ¿no? Entonces, esta gente que viene de manera recurrente son lo que nosotros llamamos parroquianos. Al final, en los negocios de este tipo, esta gente son los diamantes, porque son los que te generan la mayor parte del negocio. Un porcentaje relativamente pequeño o no tan pequeño de tus usuarios hacen la mayor parte de tu tarta de ingresos, ¿no? En los diferentes sentidos. Entonces, para nosotros esta es la North Star, es esa métrica en la que a la hora de trabajar miramos. Por supuesto, hay veces que lo hacemos mejor, a veces que lo hacemos peor, como todo, ¿no? Pero esa métrica es fundamental. Esto genera más parroquianos, genera más negocio, hace que no se vayan a otro sitio, porque la retención en los negocios de este tipo, los negocios de hábito, muy de hábito como este, es fundamental también. ¿Cómo hacemos que alguien vuelva a consumirte o que venga, en lugar de venir una vez al día, venga dos o venga tres? ¿No? Eso es fundamental. Entonces, para nosotros esta sí que es la métrica, no es específica del confidencial. En los medios de comunicación, la métrica de usuarios lovers o loyals, te lo vas a encontrar de diferentes formas, es clave. Y dices, bueno, esto es un poco abstracto, ¿no? Parroquianos, ¿no? Loyals, ¿cómo mides esto? ¿No? Pues entonces nosotros trabajamos con dos propensiones. Una que está más orientada a la conversión en suscripción, que es el LTS que se llama, ¿no? Que es la propensión a suscribirte, ¿no? Que tiene una serie de factores un poco más complejos, pero la que realmente nos sirve como métrica a la que mirar, ¿no? Como North Star, es este parroquianos que se traduce en una que se llama RFV, que al final es el recency, el frequency y el volume, es decir, la frescura de la visita, si el usuario te ha visitado ahora o hace una semana, ¿no? El frequency, que es la frecuencia con la que te visita la página, no es lo mismo un usuario que viene una vez al día a otro que viene 4 veces, ¿no? Y el volume es el número de páginas o el volumen de páginas que visita. No es lo mismo venir una vez al día y visitar 2 páginas que venir una vez al día y visitar 25, ¿no? Entonces, esto es una métrica calculada de esas 3 variables. Y lo que te da es una cifra del 0 al 100. Pues, si tienes un RFV, por ejemplo, probablemente si tú visitas el confidencial, pues y estás logada y demás, podríamos ver el RFV que tienes, ¿no? De manera anónima, ¿no? Entonces, en este caso, es interesante trabajar con eso, porque al final te estás llevando a números un concepto, que es el concepto de fidelización, ¿no? O de fidelidad de tu usuario.
Y entonces esto es muy interesante a la hora de llevártelo a la experiencia de usuario, porque tú puedes interpretar que determinadas acciones que realizas en la página mejoran o empeoran esta cifra. Entonces es interesante porque no es algo, no es un NPS, no es una encuesta de satisfacción, no es que son por supuesto importantes, sino es algo más, entre comillas, objetivo respecto a la experiencia de los usuarios en esa página. ¿Y qué herramientas utilizáis? Y también dejar aquí claro, o sea, ¿quién está detrás del uso de esas herramientas? Porque a veces, te digo esto porque a veces me llega gente que me dice que aplica como UX designer pues a una startup y le piden que también sepa utilizar las herramientas. Entonces, te dejo ahí la pregunta sobre la mesa porque yo considero que tienes que conocer, ¿no? Y saber hacer experimentación, pero ya que te pidan también usar las herramientas, creo que está más orientado a otro perfil, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco cómo funciona. Sí, aquí, en este caso, como todo depende mucho de dónde trabajes. Nosotros aquí tenemos una filosofía que no es una de las cosas que más me gustan de trabajar aquí, que es tú puedes manejar tanto como quieras aprender. Es decir, aquí tenemos gente de diseño que maneja herramientas de analítica y gente que lo hace menos, pero está un poco en el tejado de cada uno, ¿no? Entonces sí que es cierto que nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Amplitude en la parte de analítica, ¿no? Que está muy bien porque tú puedes, diseñas y sacas a producción una funcionalidad y desde esa herramienta y el equipo de data o tú mismo, si sabes manejarla, puedes generar un dashboard para saber cómo está funcionando. Eso es muy potente porque estás viendo casi en tiempo real, sin preguntar a nadie, sin mandar un correo a no sé qué departamento, cómo está funcionando lo que tú haces. Y eso para mí es súper potente, ¿no? Desde el punto de vista de diseño, ¿no? Y esa es una herramienta y luego trabajamos pues, con otras, ¿no? Desde Google Optimize, que es como más conocida quizá. También trabajamos con Piano en la parte de suscripciones y esta herramienta también te permite hacer testing y diferente experimentación. Y también trabajamos pues, herramientas más testing colectivo como Usability Hub, por ejemplo, o Lookback, que son herramientas más para hacer testing en remoto y demás. Entonces, todas esas herramientas, ¿quién las toca? Pues en mi caso, por ejemplo, yo toco todas, pero no todo el mundo toca todas. Ni tampoco creo que tenga que ser un requisito fundamental que alguien sepa tocar eso. O sea, al final es lo que yo le pediría a una persona es que sea capaz de pensar en un experimento, que sea capaz de interpretar los datos, pero no a lo mejor de ponerse a hacer dashboards, ¿vale? Es distinto, ¿no? Una es la capa de interpretación y otra es la capa de pues, generación de dashboards, ponerte a analizar los datos en un Excel, eso es otro tema, ¿no? Muchas veces, bueno, en las entrevistas se pide todo, ¿no? Entonces, como... Ya, es que yo creo que a veces se abusa un poco, ¿no? Porque te piden demasiadas cosas y luego también creo que una herramienta puedes aprenderla, o sea, te pueden dar la posibilidad dentro de una empresa de aprender la herramienta. Lo importante, como tú dices, es cómo piensan, ¿no? Entonces, ya tocando un poco este tema, ¿qué habilidades, cuando tú vas a contratar, ¿no? Ahora justo que dices que vas a buscar gente para tu equipo, ¿qué habilidades son las que vas buscando, que son más importantes para ti? O que consideras que ya tiene tu equipo y que vas buscando para que introducir a una persona nueva. Pues la parte de interpretación de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, o sea, tener esa inquietud, ¿no? Por, oye, ¿cómo está funcionando esto que hemos lanzado? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? O sea, ese espíritu crítico también y al final es duro, ¿no? Porque tú puedes lanzar algo que te parece fenomenal y que empeore una métrica clave de negocio. Y eso te baja bastante a tierra. Entonces, esa parte la vemos fundamental. Luego hay otra que es el trabajo en equipo. Por cómo está constituido esto, el trabajo en equipo es fundamental. Tú trabajas con stakeholders, trabajas con diferentes departamentos y también internamente, ¿no? Pues la gente, pues te decía, los desarrolladores, intentamos vincularlos lo antes posible a la definición de producto. Entonces, saber trabajar en equipo y dejar un poco el ego en la puerta lo veo clave. Obviamente cada uno tiene su pequeño corazoncito, ¿no? Y hay fricciones como todo, ¿no? Pero dejar el ego en la puerta, interpretación de datos, trabajo con usuarios, creo que son las tres claves que te diría ahí curiosidad. O sea, ser una persona curiosa.
Que no le importa, que haga esto de buscar en Google, ¿no? Las cosas y aprender un poquito autodidacta, ¿no? Que sea capaz de aprender. Por eso es, o sea, que sepa crecer en ese sentido. Eh, porque lo bueno de estructuras que no están muy encorsetadas es eso, que tú puedes ir hacia un sitio, aprender mucho de repente de UX para copies, por ejemplo, y vas a tener un espacio para desarrollarlo. Entonces, esa curiosidad es fundamental en entornos eh, en los que, como este, en el que el cliente te deja crecer como profesional en ese sentido, ¿no? O sea, hay Ujú. sitios donde tu trabajo está como más encorsetado en una etapa, ¿no?, del diseño, y como este no es uno de esos sitios, pues sí que te permite tener perfiles que quieran crecer tanto como quieran ellos mismos. Totalmente. Y hablabas también de la importancia que tiene la consistencia en vuestro trabajo. Para ello estáis trabajando, me habías comentado antes de empezar a grabar, ¿no? Un sistema de diseño. ¿Podrías hablarnos cómo trabajáis con el sistema de diseño? Claro, nosotros empezamos la parte del sistema de diseño ya hace bastante tiempo. Lo empezamos a construir con Mendes Altaren Ujú, en su momento. Luego hicimos varios cambios y tal, porque al final, desde que lo empezamos a conceptualizar hasta que salió, pues sufrió pues, mutaciones, ¿no? Pero bueno, la esencia está ahí. Y fue un proceso muy curioso porque, o sea, los rediseños, los hábitos y los rediseños, la generación de hábitos y los rediseños no se llevan muy bien. Entonces, siempre que lanzas un rediseño salvaje, digamos, de casi cualquier negocio, pues corres un riesgo importante. Y en un periódico que es un negocio de hábito puro, ujú, es peligroso. Entonces, nosotros planteamos el sistema de diseño acompañado de un rediseño del Confidencial, pero sí que jugamos bastante a un evolutivo, sobre todo en la parte de portada, que es como un producto sensible, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo lo hicimos? Hicimos la parte del sistema de diseño, lo validamos con usuarios, pintaba bien, y luego el desarrollo lo hicimos como si fueran capas de una cebolla. Empezamos por los interiores, las portadillas, nos dan diferentes páginas, y lo último, o prácticamente lo último, queda alguna página por ahí suelta todavía, fue la portada, las portadas. Hablo del Confidencial, luego Vanitatis también se hizo, ¿no? Y eso creo que fue fundamental, porque cuando cambiamos la portada, los usuarios ya percibían los interiores como algo normal de su ujú. día a día, porque hubo un proceso de meses. O sea, no hicimos un cambio radical, que es como una cosa como muy marketingiana, ¿no? De vamos a cambiarlo todo de un día para otro. Y nuestra posición fue otra, que es, bueno, vamos a hacerlo paulatino. Y eso Ujú, dio una aceptación del producto mayor. Y lo que hicimos fue refrescar toda la parte de portada con dos objetivos. Actualizarla, digamos, a estándares de diseño actuales, ¿no? Y por otro lado, ayudar también a la redacción a conceptualizar mejor ese periódico. Y esto es un cambio sustancial. A lo mejor no sé si se percibe tanto desde fuera, porque nosotros al final estamos muy contaminados, ¿no? Pero las agrupaciones de noticias, cómo haces la parte de agrupación temática, cómo las personas leen por intereses temáticos y no tanto por secciones, muchas veces, ¿no? Entonces, esa parte sí que la metimos dentro de esa conceptualización y sí que tiene un reflejo en el sistema de diseño, ¿no? Entonces, cosas interesantes del sistema de diseño: te permite mantener en muchos puntos la consistencia entre dispositivos. Cosas menos interesantes que al final pues es la realidad, ¿no? La parte de documentación del sistema de diseño pues es algo que siempre te cuesta más hacer, ¿no? Estás en el día a día y toda la parte de documentación pues siempre está en pie, ¿no? Entonces ahí en ese punto estamos trabajando también. ¿Cómo documentamos todo esto para que las decisiones de diseño que tomamos en su día no queden en el olvido o cuando venga otra persona las entienda, ¿no? Sí que hicimos un trabajo de documentación muy potente de cara a los editores de portada. Esto es muy curioso porque en un periódico tiene editores de portada. La portada es algo relativamente manual, es lo que da identidad, ¿no?, a un periódico también. Y entonces bueno, cuando haya un gran evento, un ejemplo, ¿no? Cuando haya un gran evento, un fallecimiento, de lo que sea, creo que la mejor apertura del periódico puede ser esta, por este motivo, por este otro motivo. Cuando pase tal cosa, puedes utilizar esto y estas 4 templates, además, para apoyar esa noticia. Hay mucha conceptualización a nivel de piezas de puzzle en esa portada dentro del sistema de diseño. Eso es lo bonito. Y lo más difícil es la parte de documentación.
Muy bien, pues justo yo voy a poner en el episodio relacionado el vídeo que encontré que te habías compartido en tu Twitter y que yo compartí en el Twitter de Píldoras UX, donde habláis de ese cambio. Y para quien lo quiera ver, o sea, quien esté escuchando el episodio, pues entrad en el Confidencial, en el periódico, registraros, por favor, ya que ha venido hasta aquí Luis a contarnos esto, merece la pena. Y también, pues entrar al episodio relacionado, ¿vale? Que es el episodio número 107, va a ser. Y bueno, pues ahí vais a poder ver el vídeo o buscarnos en Twitter, que es otra opción, porque además Luis publica cosas muy interesantes. O sea que quien quiera seguirte, Luis, ¿cómo te puede encontrar en Twitter? Cuéntame. Sí, bueno, el usuario es MAD Calderón. No es muy complejo, no tiene números, no tiene... Vale. También dejaré tu LinkedIn relacionado por si alguien te quiere preguntar algo. Y bueno, pues la verdad es que ha quedado muy interesante. Me quedo con ganas de hablar de arquitectura de la información contigo, porque cuando has empezado a hablar de la arquitectura del periódico también he dicho, uy, aquí hay un filón. Sí, ese es un tema bastante interesante, además, como la encontrabilidad de los contenidos, ¿no? Cómo se percibe por un usuario. Y es difícil, pasa un poco como con los grandes e-commerce de consumo, ¿no? Yo siempre pongo, en las clases siempre pongo un ejemplo, me repito un poco, pero es que siempre pregunto qué es un yogur, por ejemplo, que es un lácteo o un postre, ¿no? Y siempre genera mucho debate, ¿no? En la gente, pues esto nos pasa un poco igual, cómo encuentra la gente determinadas categorizaciones y cómo se ven afectadas estas por la autoridad que tienen ya en SEO. Ujú. No puedes mover determinadas cosas que te gustaría mover porque pierdes tráfico en buscadores, ¿no? Entonces, esa parte, siempre hay pequeños conflictos amistosos entre SEO y la parte de UX. Bueno, pues aquí lo dejamos. Quizá para el año que viene te vuelva a pedir el favor de que vengas al podcast. Y Luis, pues mil gracias por venir aquí. Estoy muy contenta de verdad de haberte entrevistado. Gracias a ti, cuando quieras. Repetir. Venga, hasta luego.